La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre, reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo a Jesús. Les invito a seguir mi página de Facebook, a darle like y a suscribirse en el canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que pueda recibir hermosos temas con el enfoque de la verdad. Hoy veremos el verdadero significado de la cruz. ¿La cruz es un símbolo de maldición o de bendición? Muy bien. Veamos. Escuchen con atención. Pero antes de entrar en materia, permíteme aclarar lo siguiente. Cuando se menciona la palabra cruz, etimológicamente nos marca dos importantes vertientes que hay que separar. Primero, la cruz de madera. Segundo, la cruz del estoicismo. ¿Por qué hay que separarlas? Porque nada tiene que ver una con la otra. Te lo explicaré. La cruz de madera es el instrumento de muerte. La cruz del estoicismo es el instrumento de vida. O sea, la cruz indica muerte. Jesús indica vida. Y Jesús no llevó ni cargó la cruz de madera. Jesús llevó y cargó la cruz del estoicismo. ¿Y qué significa esto? Estoicismo es una egregia palabra que muestra una figura que abarca el dolor, el sufrimiento, el martirio, el suplicio, la agonía y la entrega total. Por ello, cuando la Biblia habla de la cruz de Cristo, de ninguna manera se refiere a la cruz de madera. No erremos. Esa cruz, descártala. Solo fue el arma de su muerte. Debemos de pensar con cordura. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían otros instrumentos de muerte como la horca, la guillotina, la sierra, la decapitación, la espada, etc. Y si Dios hubiera permitido alguno de estos instrumentos de muerte, así hubiera muerto Jesús. Por lo cual, solo indicaría el arma homicida y nada más. No para que los hombres se detuvieran en el arma para honrarla, para darle gloria. Insólito. Fíjese lo que dice en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Y cuál es la cruz del Señor Jesucristo? ¿Quizá es la de madera? Muy bien, veamos. La cruz del Señor Jesucristo es expresamente y enérgicamente su estoicismo, su valor, su temple, que indica el dominio para aceptar la voluntad de su Padre, no el leño abominable y homicida que le propinó la muerte. ¿Y qué hace el mundo? Seguido de una infinidad de religiosos. El mundo unen la cruz de madera con Cristo y la honran, la veneran y la adoran. El arma que flageló al Santo Señor. ¡Qué inmenso error! Entonces, después de conocer esto, analicemos la puntual pregunta. ¿La cruz es un símbolo de maldición o de bendición? Muy bien, fíjense. Tú que escuchas esto, lo irás descubriendo sin necesidad que yo te lo exprese. Veamos. ¿Cuál fue el origen de la cruz? Y esto es importante saberlo. El origen de la cruz se remonta a los bárbaros. Y esto antes de Cristo, que era gente despiadada. Entre ellos estaban los persas y los asirios. Era gente cruel, pues habían creado un arma brutal y sanguinaria, diría yo, la de mayor tortura, la cruz.
No hay instrumento que hoy iguale el dolor de la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz no mataba de forma rápida, sino de forma lenta. Y el dolor que producía era inenarrable, insólito. El grado de deshidratación que sometía a sus víctimas los hacía gritar y gemir de dolor, hundiéndolos en una agonía cruel capaz de hacer llorar a los hombres más fuertes. Tal era este malestar que los calambres llegaban y hacían retorcer al crucificado de espasmos, lo cual le generaba alta temperatura, vómitos y fiebre intensa. La crucifixión era algo atroz y era un suplicio que duraba hasta 4 días de estertor. Los desdichados que eran crucificados eran abandonados y ahí quedaban noche y día, retorciéndose de dolor hasta que morían. Pero en el caso de Jesús, duró solo 6 horas en la cruz y murió. Y esto se produjo por toda la sangre que vertió tras los azotes que recibió. Por eso, a los 2 que habían sido crucificados con Jesús, les quebraron las piernas para que murieran. Pues de no ser así, hubieran permanecido vivos varios días. Juan 19:31. ¿Te imaginas el sufrimiento del Señor? Dios, sangrando por la cabeza por las enormes espinas insertadas en su piel, por los crueles azotes que le laceraron todo su cuerpo, por los hostiles clavos que partieron sus manos y sus pies, por el abandono de sus discípulos, por el desprecio de la gente, por la hazaña de los soldados, y algo más que lo constriñó: el desamparo de su Padre. Entonces, ¿cómo crees que alguien va a amar ese leño nefasto y abominable que hizo sangrar y llorar a Jesús? ¿Cómo crees que ese fiero instrumento va a ser motivo de honra, amor y adoración? ¿Cómo crees que un cristiano va a hacer la señal de la cruz en su cuerpo, siendo el arma vil que mató al Señor? Y que la va a llevar en su pecho orgulloso de exhibir el arma asesina. Realmente esto es incongruente. Pero hay gente que le rinde culto y adoración al arma criminal y magnicida. Insólito. Y es más, la cruz se ha convertido en el símbolo universal del cristianismo. Por ejemplo, cuando alguien ve una estrella de 6 puntas, inmediatamente la identifica con Israel, judaísmo. Asimismo, cuando aparece una cruz, el mundo la identifica con el cristianismo. Por ello, hoy en día, la cruz aparece en todos lados. En las paredes, en las iglesias, en las casas, en las personas, en los himnarios, en los vehículos, en los cementerios, en las empresas, etcétera, etcétera. Y la pregunta que surge: ¿la cruz representa el verdadero cristianismo? No, por favor, de ninguna manera. Aquí hay un error garrafal en el asocio de la cruz con Cristo. Entonces concluyo. Gálatas 3:3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Echó por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Separando enérgicamente la cruz de maldición con Jesús de bendición. Amén. Espero que esta información les sea de utilidad y que el Señor les bendiga.